34. Bueno, ministro, pasemos a otro tema, por favor, si nuestro va a ser un análisis de las relaciones y los políticos y los periodistas. El Código de Justicia Militar. El gobierno ha pedido facultades delegadas para reformar el Código de Justicia Militar. Y las ONGs de derechos humanos, las ONGs de izquierda, están alertando. Se quiere establecer algo de impunidad. Vamos a ponerlo así, para que usted se explaye. ¿Ustedes creen que es justo eso? Es decir, que el Congreso, en una actitud generosa, nos conceda facultades delegadas y algunas personas, entre ellos justamente, esa fue una de las afirmaciones calumniosas que hizo el señor Diego García Sayán hace poco cuando estuvo en Lima, dijo, ya se está preparando de forma oculta una amnistía para el Grupo Colina. Ese es el resumen de lo que ellos creen que vamos a hacer con las facultades delegadas. Bueno, es la concepción, pues, ¿cómo se dice?, absolutamente parcializada de algunos. ¿Y qué van a hacer con las facultades delegadas? Pues vamos a trabajar en exactamente lo que le hemos pedido al Congreso y lo que el Congreso nos ha comentado. Adecuación del Código de Justicia Militar a lo que ha dispuesto el Tribunal Constitucional y actualización de las normas, conseguir un cuerpo legal que sea efectivamente comprendido por todos sin lugar a interpretaciones y que defienda o que garantice adecuadamente el cumplimiento del deber de los militares y de los policías que tienen que enfrentar a Sendero Luminoso. Las ONG señalan... y tercero, señalar asuntos procesales que puedan efectivamente que sean justos, digamos, para los eventuales juicios y denuncias. Las ONG señalan que el delito de lesa humanidad, ¿no?, y creo que el tema de la autoría mediata, en muchos casos, se está aplicando algunos juicios a militares que empezaron a ser procesados con leyes que en las cuales no existían estos delitos anteriormente, y que por eso el nuevo Código de Justicia Militar resolvería este asunto y se permitiría, bueno, se facilitaría. Eso es lo que argumentan las ONGs, algo de eso. Disculpe usted si estoy impreciso. Y por cierto, para todos aquellos que dicen que yo no converso, el otro día en la Embajada Americana se me acercó Ronald Gamarra y me dijo que quería conversar conmigo, y le dije, Ronald, buen tipo, encantado de la vida, cuando quieras, y ahorita mismo ponemos la fecha y lo establecimos para al día siguiente. Y ya hemos estado reunidos el día martes, una reunión cordial, por supuesto con discrepancias en los enfoques, pero ha sido una reunión muy cordial. La gente muchas veces no conoce, o me han hecho fama algunos en forma troglodita, ¿no? Como los que mencionaba antes, algunos me hacen fama, y eso es lo injusto, digamos, ¿no? Pero en fin, ha sido una conversación franca, evidentemente discrepante en diversas cosas, pero buena. Y aunque no me preguntó eso, le hice ver, por ejemplo, de lo que a mí me pareció una grave injusticia. Yo nunca he afirmado que las organizaciones de derechos humanos, sí lo han hecho otros, pero yo nunca, al defender a los derechos humanos o los debidos procesos de Abimael Guzmán, de Eleni Parraguirre, de la propia Laure Berenson, etcétera, sean defensores del terrorismo o prosenderistas o proterroristas. Yo no me he cuidado siempre de afirmar eso, porque no creo que lo son. Pero por eso mismo es que yo digo que no es justo que aquellos que defendemos el derecho al debido proceso de todos, incluyendo también a los militares, para que no hayan militares como Juan Rivero Lazo, que está más de 9 años preso sin sentencia, eso es contra toda norma jurídica, ¿no? Entonces lo que yo digo es, por favor, no nos digan que estamos defendiendo a asesinos y genocidas. Ahora bien, entonces, el problema es el siguiente: se está aplicando mal la legislación, y eso sí hay que corregirlo. Porque, por ejemplo, la Corte Interamericana, el Congreso de la República, el Perú, se adhirió a la Convención de Imprescriptibilidad de los delitos de guerra y de lesa humanidad en abril del 2003, ¿de acuerdo? En junio del 2003.
después de todos los procedimientos de la promulgación presidencial, etcétera, quedó claro, establecido por resolución de Cancillería de esa época, del gobierno de Toledo, que entraba en vigencia, como siempre ocurre, 6 meses después de depositado el instrumento, es decir, a partir del 9 de noviembre del 2003. Y la resolución por la cual nos adherimos a esa convención dice expresamente que, de acuerdo al artículo 103 de la Constitución, la adhesión del Perú es válida solo para aquellos delitos que se cometan con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta convención para el Perú, es decir, solo para los delitos que se cometan después del 9 de noviembre del 2003. Entonces, lo que está muy mal ocurriendo en nuestro país, absolutamente inconstitucional e ilegal, es que se esté juzgando como si no pudiesen prescribir, en función de esa adhesión a la que acabo de hacer referencia, delitos de hace 25 o 20 o 25 años. Aunque se hubiera comprobado que el delito se cometió. Aunque se hubieran comprobado. Pueden ser juzgados si todavía no ha vencido el plazo legal para perseguir ese delito, por ejemplo, por asesinato y por asesinato agravado, pero no por delito de lesa humanidad. Pero de todas maneras sería pasible de una pena, porque eso es, digamos, lo que debe generar una duda. Si la pena máxima no ha, si no ha prescrito la acción penal, que yo he aprendido, soy ingeniero industrial, pero he aprendido de derecho. Mire, una acción penal, todo delito tiene una pena máxima en el Código Penal, mínimas y máximas. Bueno, la prescripción se produce cuando ha pasado el tiempo de la pena máxima o cuando, habiéndose iniciado la denuncia, habiéndose presentado la denuncia antes de que prescribiera la acción penal, entonces se añade la mitad del plazo máximo de esto. Entonces, por ejemplo, si un asesinato, por decir, está penado por 10 años, entonces el plazo máximo en el cual se podría condenar a alguien sería dentro de los siguientes 10 años más 5, 15 años. Si pasan más de 15 años, y eso es en todo el mundo, en el derecho universal, no se trata de una justicia, eso es principio del derecho. No se puede perseguir indefinidamente a la gente. Entonces, a menos que haya una convención como la de esta, de que hay declaración de imprescriptibilidad, pero en el caso del Perú, que recién se adhiere en el 2003, solo pueden ser imprescriptibles los delitos a partir del 2003. Ministro, de noviembre, o sea, en realidad del 2004, porque es prácticamente fin del 2009, ¿no? Ministro, se nos está agotando el tiempo.